tardes, mi nombre es Francia Aguirre, soy estudiante de cuarto semestre de la Maestría de Gestión Documental y Administración de Archivos. La relatoria a la que están cordialmente invitados es la número 1, está relacionada con la cátedra Aspectos Jurídicos de la Información y el análisis crítico del texto que vamos a realizar se llama Derecho a la Información, elementos para su comprensión desde la archivística. El autor de este texto es Nelson Pulido y es un texto publicado en el año 2011. El texto objeto del presente análisis, Derecho a la Información, elementos para su comprensión desde la archivística, describe conceptos que parecieran básicos sobre los derechos y los deberes de los ciudadanos, la estructura del Estado colombiano y los mecanismos constitucionales de protección que permiten ejercer ese derecho a la información, ¿cierto? Es un texto que muestra comparativamente cómo ha sido el avance en este tipo de legislación frente a otros países a nivel mundial a lo largo de la historia, ¿cierto? En este texto, el autor pretende exponer en un lenguaje muy claro conceptos básicos relacionados con los derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos para ejercer específicamente el derecho a la información. Además, hace un pequeño resumen de cuáles son esos mecanismos constitucionales que protegen este derecho, como son la tutela, el derecho de petición, los tiempos de respuesta, y cuáles son esos principios de acceso a la información dentro del marco de Estado, ¿cierto? Nuestro autor pretende dar a nosotros como lectores una visión de cómo la tecnología integrada al manejo de la información busca como objetivo principal poner al servicio del ciudadano y de la sociedad los bienes documentales, manteniendo en reserva de confidencialidad las que apliquen. Bueno, el autor desarrolla el contenido del texto partiendo de lo general a lo particular. Logra que el lector fácilmente pueda entender el contexto y por ende con los conceptos que se manejan desde el que es el derecho, que es el Estado social del derecho, en qué contextos actuales se mueve, como son la globalización y la sociedad de la información. Y también refiere información sobre el derecho a la propiedad, que es la propiedad intelectual, y bueno, temas de derecho de autor. El texto en su estructura define conceptos, describe derechos que tenemos los ciudadanos frente al manejo de la información y menciona los delitos que castiga la ley por infringirlo, ¿cierto? En comparación con otros países podemos encontrar o podemos ubicar qué avance ha tenido Colombia con respecto al desarrollo de la legislación sobre el derecho a la información, sobre temas de transparencia y acceso a la información pública. Con respecto al proceso de lectura, la forma en que el autor presenta el texto deja en mí como lector buenos resultados, pues entendí con mucha claridad conceptos y diferencias sobre derechos de la información, ¿cierto? Aprendí también cómo desde la Constitución de Colombia se establecen y se protegen este tipo de derechos. La gráfica de cómo se estructura el Estado colombiano, tengo un antes y un después porque ya la entendí, no era tan complicada como la pensaba, entendí cuáles son las funciones de las ramas judiciales. Bueno, habría que decir para finalizar que con esta lectura redescubrí el manejo de la información que impartimos todo el tiempo damos, recibimos información, tenemos un rol muy importante. Veo que desconocemos derechos y deberes que tenemos como ciudadanos y que debemos ejercer también, aumentar la responsabilidad que tenemos para aumentar esa participación ciudadana, garantizar la transparencia de un país que en beneficio es progreso y crecimiento para el individuo, nuestras familias y la sociedad, siempre de la mano de la ética. No se nos puede olvidar eso porque tenemos una responsabilidad muy grande frente a la información y de formación de usuarios. Entonces el tema de la ética en este momento que es tan crucial, entonces esa es como mi conclusión de este texto.